Evangelio de diciembre 2, 2015. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió, y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente una parte del profeta Isaías, que ahora está tomada del 25, capítulo 25, todavía estamos en el proto Isaías. El Señor del universo preparará sobre este monte un festín para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos. Destruirá la muerte para siempre. Enjugará las lágrimas de todos. Borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Muy bien. Nuevamente el Señor nos habla a través del profeta y nos va diciendo qué va a hacer. Preparará un festín. Nos quitará el velo del rostro. Destruirá la muerte, enjugará las lágrimas y borrará de la tierra toda la afrenta de su pueblo. Con la sangre del Cordero se reconcilió todo el universo con el Señor, con el Padre. Y el festín es el mismo, es el cuerpo del Cordero prefigurado en la Pascua, que se nos da en forma de pan y de vino, transformados por el Espíritu Santo, por el dedo de Dios. ¿Qué vemos en el Evangelio? Podríamos hablar simplemente de la Eucaristía y estaríamos bien, pero creo que es un poco más. Y miren que atreverme a decir que un poco más de algo que es infinito, probablemente esté muy equivocado. Pero va en la misma línea. Jesús llega a la orilla de un lugar específico, el mar de Galilea. Sube al monte y se sienta, porque en el lenguaje de Mateo está hablando Dios. Por eso sube al monte y se sienta. Es Dios mismo, a diferencia de Moisés, que sube al monte a escuchar lo que Dios dice. Ahora es el propio Dios el que está sentado ahí enseñando y dejando que los demás se acerquen. Fíjense qué interesante y qué cambio. Mientras que en el Antiguo Testamento el pueblo temía acercarse al monte porque humeaba y temblaba y se oían aquellos sonidos tremendos. Ahora el Señor ha querido mostrarse como un cordero manso para que no tengamos miedo de acercarnos. Le llevan tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, y Él los cura. ¿A quiénes representan esos? Podríamos decir: ay, qué bueno que le llevaron a estas personas. Esos ciegos, lisiados, sordomudos nos representan a ti y a mí. Somos ciegos porque no podemos ver las maravillas de Dios. Somos sordos porque no podemos escuchar sus palabras. Somos mudos porque no podemos alabarlo. Estamos paralíticos porque no podemos seguirlo. Y tantas cosas más. Cada uno de nosotros, pero Él nos quiere curar y sanar a todos, para que glorifiquemos al único Dios de Israel. Después llama a los discípulos porque está viendo a la gente, han estado con Él ya 3 días. Y el Señor se compadece profundamente. Me compadezco de esta gente, no tienen que comer. Los discípulos piensan muy razonablemente:
¿dónde vamos a comprar aquí en donde no hay nada pan para darle a tantísima gente? Eran miles. ¿Cómo le vamos a hacer, Señor? Y el Señor les hace una pregunta muy hermosa. Una pregunta que va directo a tu corazón y a mi corazón. ¿Cuántos panes tienen? Nosotros nos podemos quedar en esto de los 7 panes y unos pescados, en lo histórico. Pero hoy el Señor te pregunta a ti, ¿cuántos panes tienes? Es la comida que ellos tenían para sí mismos, que no querían compartir. Y hoy el Señor te pregunta y me pregunta a mí, ¿cuánto tienes? Porque va a hacer un milagro, pero no quiere hacerlo solo. Quiere invitarte para hacer los milagros. Nosotros le responden 7 y unos cuantos pescados. El número 7 es simbólico. 7 quiere decir suficiente. Tenemos suficiente, Señor, para nosotros, mas no para repartir. El Señor se los pide. Aquí no está. Pero dice, Jesús tomó los 7 panes y los pescados. No dice que el Señor les haya dicho, démelos. Simplemente preguntan cuántos panes tienen. Y cuando los otros dicen 7, Señor, ¿qué habrá seguido ahí en la conversación? No son nada, Señor, apenas son para nosotros, démelos, dámelos. Pero, Señor, dámelos. Hoy el Señor te pide que tú también le des lo que tengas. Él puede seguir haciendo sus maravillas solo, pero te ama tanto, y a mí también, que nos pide lo poquitito que tenemos para ponerlo en sus manos. Y sin miedo, porque no te vas a quedar sin nada. Al final, dice, todos comieron hasta saciarse y sobraron mucho. Los mismos que tenían hambre y miedo de compartir los 7 pescados, comieron hasta saciarse más que si hubieran comido los 7 panes. Comieron quizá más, porque se atrevieron a confiar en el Señor. ¿Y qué es ahora si hablemos de la Eucaristía? La Eucaristía es esa acción de gracias, esa transformación de unos dones simples y sencillos como es el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre del Señor. Es también el llamado a cada uno de los hijos de Dios a transformarnos en presencia de Dios. Es el pan de los fuertes, ciertamente, pero no para que andemos presumiendo, sino para que caminemos ese camino largo que nos exige también a cada uno de nosotros el dar testimonio de Dios, el ser presencia de Dios, el seguir abriendo nuestras manos para compartir lo que tienes. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tienes que le puedas dar hoy a Dios? No tengas miedo, ofrécelo, entrégalo. No te digo que seas imprudente, sé prudente. Busca justamente la guía de alguien que te pueda decir qué quiere Dios y cómo te lo va pidiendo. Dios no quiere que tú entregues todo lo que tengas hoy y que mañana te estés muriendo de hambre. Sé prudente, comparte de lo que vas teniendo, comparte. Pero no tengas miedo de quedarte sin nada. Encomiéndate a Dios, busca un buen guía espiritual, alguien con quien puedas platicar. Y sigue esforzándote para abrir el corazón y las manos. Al final de cuentas, la donación más hermosa que podemos hacer es de nosotros mismos. Ahí está la figura de los 2 discípulos. Se entregan por completo, pero no en una entrega falaz, en donde esperan ser cargados por el otro. Los discípulos continuaban trabajando, continuaban esforzándose, ganando su propio pan con su esfuerzo para poder compartirlo. Entendamos eso. Entendamos eso todos. Dios les bendiga, hermanos.